Bueno, pues muy buenas tardes. Me llamo Javier, soy un funcionario del Parlamento de Andalucía y yo me convertí concretamente en el año 2023. Fue una frase de Donoso Cortés, lo que me ayudó en la conversión, ¿no? Que decía, detrás de toda cuestión política subyace un problema teológico. Y yo cada vez más voy viendo que por el invierno demográfico, la falta de familias, la hipersexualización de la sociedad, un poco todo, ¿no? Luego el aborto, la eutanasia, etcétera. Pero luego aquí pueden venir todos los musulmanes a repoblarse. Mira la paradoja, ¿no? Pues ya a partir de ahí me fui dando cuenta de que se habían abandonado nuestras raíces católicas desde el 589 después de Cristo en España, que es lo que permitió ganar la Reconquista y lo que permitió el descubrimiento de América y la evangelización de medio mundo. O sea, España es católica, no tiene más definición. Y bueno, ahora voy a contar un poco lo que ha sido mi historia y el por qué estoy aquí. Yo, bueno, ha sido la primera vez en 40 años en el trabajo que se ha colocado un Belén público, con el visto bueno del presidente del Parlamento de Andalucía, don Jesús Aguirre Muñoz, y unos compañeros, pues bueno, en horario laboral empezaron a quejarse, diciendo que no entendían por qué se hacía esas cosas, que por qué el dinero público iba a ello, etcétera, cuando ni siquiera es dinero público, ha sido un préstamo de la Asociación de Belenistas. Muchas veces han dicho tonterías, pero yo me he callado, porque al final en un trabajo uno busca hacerlo y llegar a su casa tranquilo, ¿no? A mí muchas veces me han hecho interrogatorios por mi condición católica, por mis ideas, incluyendo mi propio jefe de servicios. Y muchas veces lo dejé pasar porque no merece la pena la mínima estar a la defensiva. Pero ya cuando protestan hasta por un Belén, algo falla en la sociedad, ¿no? Entonces, a raíz de lo que escuchaba, yo me limité a decir que Cristo siempre gana. Y eso pues les enfureció, etcétera. Y de eso generó toda una discusión donde finalmente un compañero funcionario interino, es concejal del partido andalucista, un partido abiertamente islamófilo, que reniega de las raíces católicas, etcétera. Bueno, pues este concejal en concreto, este antiguo concejal, que además tuvo problemas en su propio partido, esa información viene en Google. Pues este ex concejal, José Miguel Fernández Zorrilla, me dijo que a ver si acabábamos como en Paracuello, refiriéndose al colectivo católico. Yo lo primero que intenté fue resolver esto de manera interna. Primero le dije a este chaval que no era guerra civilista y él no fue capaz ni de pedirme un perdón, lo siento, etcétera. O sea, se quedó tan pan. Lo llevan, o sea, ya lo dice el Evangelio, ¿no? Que de la boca sale la abundancia del corazón, creo que viene a decir. O sea, lo que tenemos en nuestro mayor interior sale de nosotros. Vemos quién tiene paz, vemos quién tiene odio, vemos quién vive del conflicto y vemos quién busca ayudar a los demás. Porque al final nadie puede ocultarse las 24 horas del día, o sea, eso es imposible. Entonces, dicho esto, no hubo ninguna respuesta por su parte. Yo hablé con el letrado mayor en el Parlamento, el letrado mayor lo remitió a mí, o sea, no que lo remitió, sino que lo habló con mi jefe de servicio y mi jefe de servicio se comprometió a resolver esto internamente y bueno, lo entendió como una conversación de barra de bar, etcétera, y frivolizó el asunto. O sea, a mí me llama la atención, ¿no? Porque si se hubiera hecho de cualquier otra cosa, no sé, a ver si acabáis como los rojos de la Macarena, por un ejemplo, o a ver si acabáis, como alguno podría decir, ¿no? Como los maricones, o a ver si acabáis como, no sé, se nos puede ocurrir muchas cosas. Toda la sociedad estaría de acuerdo en que eso merece una abierta condena, ¿no? Una manifiesta condena. ¿Y por qué, sin embargo, los católicos somos menos? ¿Por qué tenemos que pedir permiso y perdón? O sea, ¿qué pasa? ¿Que aquí la vida de los católicos vale menos? ¿Que se hacen espectáculos por lo de Black Lives Matter, de las vidas negras importan, etcétera? Y luego en África, donde millones de cristianos son exterminados al año, esas vidas católicas no salen en la prensa. ¿Qué vidas negras importan? Está bien de tanta hipocresía, ¿no? Bueno, pues lo tomaron como una conversación de barra de bar ese comentario. Yo posteriormente lo elevé a una denuncia penal y posteriormente el caso lo conoció la prensa. 24 horas después de la noticia que salió en prensa, la primera de ellas, la de OK Diario, en un grupo de WhatsApp donde nunca, reitero, nunca
se había hablado de política, un grupo de WhatsApp de trabajo. Pues el líder de comisiones obreras del Parlamento dijo en ese mismo grupo, no pasarán. Claro, si nunca se ha hablado de política y es 24 horas después de lo de Paracuellos, pues sabemos sumar, ¿no? Bien. En ese grupo había una superior jerárquico que no llamó la atención en ningún momento. Esto también hay que dejarlo claro. Porque además hubo gente que incluso aplaudió tal y nada. O sea, impunidad ante los malhechores, para que nos entendamos. Se nos está persiguiendo. En muchos países de África y de Asia se extermina físicamente a los católicos. En Occidente no se nos está exterminando físicamente, aunque bueno, mmm, hay una persecución católica de otras maneras, ¿no? Como, o sea, que también es una persecución física, sí, sí, es una persecución física, o sea, el aborto y la eutanasia, pero bueno, es una manera más civilina de hacerlo que en esos países, ¿no? Pero bueno, en Occidente se nos extermina físicamente con el aborto y con la eutanasia, y luego aparte se nos extermina el alma. ¿Cómo se nos extermina el alma? Pues cuando te dicen comentarios como o se persigue el alma, la calificación que queramos usar. Cuando se dicen comentarios como acabaréis como en Paracuellos y nadie hace nada. Ese es al final el mayor enemigo o de los mayores enemigos de la fe, ¿no? El respeto humano. Nosotros no podemos mantenernos en silencio ante las injusticias, porque el día del juicio se nos pedirá cuentas por cada una de las cosas que hemos visto y no hemos denunciado. Una cosa es que debemos desear siempre el bien al prójimo, desear el bien a los que nos persiguen, por supuesto, yo le deseo el bien a todos los que me han hecho daño en esta situación, se lo deseo, pero eso no quita que esos hechos son dignos de denunciar, porque me lo hacen a mí y mañana se lo pueden hacer a otros. Y si no damos testimonio, pues las cosas no cambian, ¿no? Cristo lo dijo muy claro, el mundo se aborrecerá como me aborreció a mí primero. Todos los católicos vamos a ser perseguidos y así ha sido siempre. O sea, no hay excepción a eso. Pero no deja de ser cierto que antes, en sociedades católicas, el malo era visto como el malo. A día de hoy en una sociedad apóstata, como la que estamos en Occidente, el malo es visto como aquel que baila en la gracia. Y de hecho ha habido gente en mi puesto de trabajo, supuestos católicos, etcétera, que dicen que yo me he extralimitado por querer acreditar la noticia a los medios cuando me preguntaron, etcétera. O sea, que uno se extralimita por denunciar una persecución. Vaya sociedad enferma, ¿no? Aquí hay muchas preguntas que hacerse, mucha reflexión y sobre todo tenemos que dar mucho testimonio, porque hoy van a por mí, mañana van a por ti y van a por nuestra alma, van a por nuestro Señor Jesucristo, que lo asesinaron en la cruz. Cada vez que nos persiguen, nuestro Señor está sufriendo infinitamente. Y esta gente que nos persigue es incapaz de reconocer sus pecados, como tampoco los reconocieron aquellos que mataron al Señor y se creían por encima de él. Que además esta gente es la que te dice que no existe Dios tal, pero luego abrazan el Islam, te meten sus nuevas religiones, la ideología de género, el aborto, la eutanasia, el Black Lives Matter, el alarmismo climático, y todo aquel que no concuerde con sus falsas religiones, pues el racista, el xenófobo, el machista de turno. Solo hay una religión, una única religión verdadera, el catolicismo. Cristo lo dejó muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Creo que eso no tiene ninguna interpretación. Y claro, pues eso. Entonces, cuando cuando estas noticias van viendo la luz, quieren tomar cartas en el asunto de la institución para que no se conozca más mediáticamente. O sea, aquí todo el mundo busca lavar su imagen más que resolver el problema, por decirlo de una forma. Y a mí, bueno, pues yo me comprometí a pasar página si este compañero, pues bueno, pedía perdón por su comentario. Sin embargo, sus disculpas fueron las siguientes. Sus disculpas fueron, lo siento por las consecuencias que no me imaginé que tuviera este comentario. Pero yo en ningún momento le di trascendencia. Y bueno, yo le comenté que su comentario era o sea, hacía referencia al genocidio de los católicos tal, y se salió por la tangente hablando de cosas mías personales, etcétera. Cuando yo no le he dicho que vaya a acabar como en ningún lado, ni le he hecho el interrogatorio por sus ideas políticas, religiosas, etcétera. Podría haberlo hecho, pero no soy como él, ni quiero serlo.
Y pues eso es a lo que nos están acostumbrando a día de hoy, que a los que queremos luchar por unas ideas que tenemos que estar como en el rincón. Y luego hay otros que intentan quedar bien con todo el mundo. Y eso es un peligro, porque podemos opinar de muchas cosas, pero hay cosas que son blancas y cosas que son negras. Y perseguir a alguien por su fe, decirle que acabará como en paracuellos, objetivamente está mal. El que reacciona ante esa situación no es el malo, es la víctima. El que es el agresor es el que ha pronunciado esas palabras. Y también hacen mal los que se ponen de perfil y los que frivolizan este asunto. Porque me gustaría saber si a sus hijos le dijeran eso, cómo reaccionarían ellos, ¿no? Ya que tanto se habla que yo quiero a mis hijos, soy padre, el respeto, la diversidad, el progreso, en fin, todo este discurso que nos dice, pues deberían ser un poco más consecuentes, ¿no? Bueno, también dejar claro que esta situación que yo he vivido tan desagradable es sin duda consecuencia de las leyes de memoria histórica que existen desde Zapatero. Porque España ya consiguió un concilio, lo consiguió hace muchísimo tiempo, hace muchos años, nuestros abuelos saben de eso. Incluso antes de la transición ya se consiguió cierto concilio, mucho antes. Y sin embargo, pues por las leyes de desmemoria histórica, unos son totalmente los malos y otros son totalmente los buenos. Y se persigue siempre pues a los católicos. Además, si uno mira las fuentes, la guerra civil no empieza en el 36, o sea, empieza en el 33 y en el 34. En el 33, cuando ya la izquierda empieza a protestar por el voto femenino, porque la mujer en aquella época estaba muy alineada con las tesis conservadoras de la Iglesia, lo cual es curioso, ¿no? Porque siempre esta gente dice, defendemos la democracia, y todo, todo. No, no, defienden su democracia en la que nosotros estamos excluidos, eso tiene que quedar bastante claro, ¿no? Y posteriormente en el 34, que tuvo lugar el golpe de Asturias, donde se asesinaron, entre otros, a más de 300 militares, a muchísimos curas, desconozco la cantidad exacta, pues todo eso lo provocaron los socialistas de la República, que son los mismos que posteriormente indultaron a los del golpe del 34. Igual que a día de hoy Pedro Sánchez pues se pone de acuerdo con los golpistas catalanes y los etarras y les ofrece una amnistía y un indulto, ¿no? O sea, la historia se está repitiendo de una manera más civilina, no con armas, pero sí con cancelación social. Repito, están persiguiendo nuestra alma, están persiguiendo nuestra fe, están persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, están persiguiendo a la Virgen María, están persiguiendo al Sagrado Corazón de Jesús. Es hora de que reaccionemos. Todo silencio que tengamos supondrá un respeto humano y un triunfo para el mundo. Y el mundo no es nuestro aliado. Nuestro aliado es promover el reinado de Cristo en el mundo. Eso debe quedar claro. Nosotros debemos defendernos con más astucia que ellos, ¿no? O sea, ser mansos como palomas, creo que era, y astutos como serpientes. Pero no debemos ser malos como ellos, o sea, no debemos responder mal con mal. Eso lo decía ya San Pablo. Pero sí que debemos denunciar estos hechos, que son un atropello, ya que ellos hablan tanto de derechos y libertades. Bueno, para ellos el aborto es un derecho cuando se exterminara a un ser humano, que quede claro. Pero luego, sin embargo, insultar a un católico, pues lo llaman derecho, ¿no? O sea, cuando no se cree en Dios, se cree en cualquier cosa. Y cuando no se cree en Dios, pues todo será derechos. Y los pocos derechos son la vida y la libertad. No existirán. O sea, la libertad a día de hoy es que el bien y el mal están al mismo nivel. Y eso es libertinaje, que no es libertad. La libertad es elegir de entre todos los bienes el bien mayor. Hacer un buen uso del libre albedrío y del don que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para encontrar la verdad. Así que, sin más dilación, mi caso ya se conoce. Yo pido que todos los que vivan persecución, que luchéis por la defensa de la verdad, que hagáis buen uso de vuestra libertad, que no os amedrentéis a estos llamados demócratas que no son más que unos mamarrachos y que evangelicéis al mundo entero, contratiempo y destiempo. Se acabó la persecución a los católicos y en el caso de que nos persigan, que por lo menos nos podamos defender. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España!